Yo viví toda mi vida en Charasol. Y nunca me olvido hasta del lugar natal. Charasol, Chara, Parada, Parada del Sol. Entonces, para mí fue una experiencia demasiado importante. Me eduqué en las Monjitas Oblatas, en la escuela Emilia Merchán. Mis amigos de la infancia en Charasol, por ejemplo, Mélida Matute, Zaida Cantos, Betty Cantos, Tarquino Parra, Ana Reyes, Cecilia Torres, estaban por ahí la Betty Reyes. Nosotros teníamos ahí a don Jaime Reyes, usted se acuerda, él era profesor del técnico, y al papá de él le decíamos Papayuyo, no sé ni hasta ahora cómo se llama, pero Papayuyo, Papayuyo. Una vez hasta de miembros de un partido vinieron a apedrear la casa en ¿De qué movimiento era su papá? ¿De qué partido era? Mi papá conservador, mi papá era conservador, mi papá fue un alcalde que estuvo 9 años en la alcaldía. Primero se hizo cargo y después ganó 2 elecciones seguidas. Mi papá fue 9 años alcalde. Y para mí la experiencia del día del desfile del 3 de noviembre fue fatal. Jorge Mogrovejo Calle, un artista, hace el carro alegórico en el que yo debía ir. Era un carro altísimo, para que usted tenga idea, yo no soy muy baja, yo iba dando las manos en el balcón. Ya, era un carro altísimo, pero un carro hermoso. Eran 3 margaritas así abiertas, yo iba arriba, más abajo Moraima y más abajo Sonia Flores. Iba mi edecán, que era un oficial, que es ahora el marido de la Sonia Flores. Sí, iba al lado mi edecán, pero le había advertido, o sea, eran como un graderío para subir. Y le había advertido que queda feo, entonces que va a poner solo telas y que me haga bajar por los filos. Pero mi edecán, como estaba interesado en mi princesita, que era la Sodita Flores, se olvida de decir. Ya llegó a la calle Bolívar, ya estaba ahí Guillermo Rodríguez Lara, estaban las autoridades, que era Marcos Romero Heredia, estaba el doctor Rubolsón y una cantidad más de autoridades ahí, y da la vuelta en la parte de la catedral que antes se daba la vuelta, pues ahora es que es tapada, da la vuelta y se para frente al municipio. Y mi viejito, mi padre, era un desesperado de que estaba pendiente de mí, o sea, teníamos una conexión con mi padre súper especial. Y no me dice, doy el paso, la tela, y me clavo de cabeza. Pancho León, y yo le digo a mi marido, si me necesitas mi nombre, aquí está. Y mi marido me abraza. Dice, ¿en serio me estás diciendo? Sí, me dijo, hazlo. Entonces yo salgo como candidata a concejal, pero sin alcalde. Esa época era el doctor Segundo Serrano Carrera. Y trabajé bastante y trabajamos bastante y ganó las elecciones. A todas las personas que nos siguen cada semana en Ecos del Cañar, en el programa El Otro Perfil, en nuestro podcast, bienvenidos a un capítulo más. En esta oportunidad contamos con la participación de la licenciada Julieta Jaramillo, ex reina de la ciudad, ex concejal, ex docente y también ex directivo del emblemático colegio Juan Bautista Vázquez. Viene de una familia política y también de educadores. Licenciada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Cuéntenos de toda esta trayectoria que le acabo de mencionar en breves rasgos. ¿Con cuál se queda? ¿Qué es la faceta que más le gusta a Julieta Jaramillo? Álvaro, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos están viendo y todos nos escuchan. Un agradecimiento especial a ustedes. Como decía, es muy importante conversar con gente que de una u otra manera hemos aportado poco o bastante, pero hemos dejado huellas en los diferentes ámbitos de la vida. Mi vida la divido en 3 partes. Mi vida personal, familiar
como hija, como madre, como esposa, como hermana, mi vida pública y mi vida profesional. Es una experiencia muy rica la que les puedo contar. Primero que yo viví toda mi vida en Charasol y nunca me olvido hasta del lugar natal. Charasol, Chara, Parada del Sol. Entonces, para mí fue una experiencia demasiado importante. Me eduqué en las Monjitas Oblatas, en la escuela Emilia Merchán. Estuve ahí, tuve la oportunidad de conocer amigas y amigos. Eran niños y niñas pobres, niños que iban sin zapato, niñas que llevaban su canastita de mote. Y me acuerdo que yo me moría de hambre a media mañana y me robaba el mote alzando la hojita de hachera de mi compañera que estaba siempre, a la que tocaba, o espero que siempre tenía mote. Esa fue una experiencia para mí muy hermosa, porque aparte de eso me relacioné con la naturaleza. Mis padres nos enseñaron a amar mucho a la gente. Mis hermanos, vengo de una familia de 7 hermanos. ¿Usted es qué número de hermano? Yo soy la tercera. Y después bueno, primero vivimos aquí en la casa de don Héctor Ávila, que era aquí frente a ustedes más o menos, más arriba de Delgado Travel. Ahí nació mi hermano Diego José, que murió muy pequeño, y mi mami tuvo un problema muy, muy serio de depresión por la muerte de mi hermano. Y ahí es cuando mi papá nos lleva a vivir en Charasol. Ya le digo, correr entre la naturaleza, hacer las melcochas. Yo me acuerdo que una vez que hacíamos melcochas, Jaime Enrique Reyes, que ustedes le deben conocer, era parte del grupo Tarquino Parra, Zaida Cantos, una cantidad de muchachos que vivíamos en esa época. Ya el rato de hacer las melcochas estaba muy caliente y cayó en la cabeza de Jaime Enrique, que estaba con un gorro o algo de eso. Y entonces es una experiencia de vida maravillosa, el río, bañarnos con no boya como dicen ahora, sino era con la llanta del carro, en el río. Ese tiempo pasaba el tren, escuchábamos cuando ya se acercaba el tren o dejábamos las moneditas para que se aplane. Es una experiencia riquísima de vida que yo tengo en Charasol hasta ahora. Cuando le veo, por eso cuando se quemó la escuela de las monjitas, a mí me dio mucho dolor, lloré tanto porque usted, licenciada, nace aquí en pleno centro de la ciudad. Ya. ¿Y a qué edad se traslada a Charasol? O sea, 7 años. O sea, pasó aquí 7 años en el centro. 7 años. ¿Cómo era en ese entonces Azogues? Azogues. El centro. Ya, yo me acuerdo, no, pues Azogues era todo como de tierra, con lomitas, con zigzales, con todo, inclusive al lado de la casa de don Héctor Ávila. Le decíamos el Huasha, era un depósito de basura. Íbamos nosotros los niños ahí a cavar, porque a veces nos encontrábamos moneditas, y ese tiempo encontrarse 2 reales era una fortuna, porque con 2 reales teníamos para comprar los caramelos de 2 por medio, nos daban 8 caramelos por 2 por medio, figúrese usted. Entonces, era una experiencia. Por ejemplo, salíamos para la parte de allá, para Ayacucho, para donde está el cuerpo de bomberos, eso ya era bosque, y allá era tan especial que teníamos miedo de irnos chiquitos, porque decía que aparecían los yashacos y nosotros veníamos corriendo disparadas. En esa época los yashacos a los enfermos leprosos. A los de lepra, pero les decíamos yashacos, que me parece un horror, pero bueno. Y así nos decían a los del técnico después. Eso ya me guardo. Pero nosotros corríamos por aquí los carros de tabla, el juego de bolas, o sea, era otra realidad. Y por ejemplo, en la actualidad, la ciudad tiende a irse al sur, es decir, a Charasol, Chuquipata, incluso en el área de la autopista ya vamos viendo que se va convirtiendo en una parte industrial. En ese entonces, ¿cómo era el sur de la ciudad, por ejemplo, cuando usted se trasladó a Charasol? Un sueño. Primero era el camino de tierra. Yo me acuerdo que empezó la construcción de la empresa Inca para abrir eso. Nosotros íbamos a la escuela a pie y yo le llevaba a mi hermano Julio al colegio de las monjitas en una bicicleta roja chiquita que tenía, y él sentado en el timón, figúrese, yo manejando a los 7 años, mi hermano tenía ese tiempo 5. Y le llevaba a la escuela, era diferente. Yo me acuerdo cuando pasaban por ahí los
los corredores, pues yo me acuerdo que gritábamos, ahí va el de Arturo Semería porque le acelera a toda velocidad, y era una polvareda, y mi mamá histérica que gritaba cuidado y todo lo más. Éramos un montón de niños que jugábamos en la alfalfa. ¿Quiénes eran sus amigos de la infancia? Mis amigos de la infancia en Charasol, por ejemplo, Mélida Matute, es el Zaida Cantos, Betty Cantos, Tarquino Parra, Ana Reyes, Cecilia Torres, estaban por ahí la Betty Reyes. Nosotros teníamos ahí a don Jaime Reyes, usted se acuerda, él era profesor del técnico, y al papá de él le decíamos Papayuyo, no sé ni hasta ahora cómo se llama, pero Papayuyo, y toditos los mocosos Papayuyo. Íbamos a un parquecito que había ahí, que construyeron como una obra maravillosa en el tiempo que mi papá era alcalde, el parquecito al lado de la iglesia y de la Virgen Dolorosa, y hasta ahora la Virgen Dolorosa que se hizo con las cerámicas, la cerámica de aquí de Azogues que hizo mi papi. Allá había un control y nosotros subíamos a pedir la limosna en los buses. El subirse a un bus a pedir la limosna era algo extraordinario. Y yo, como desde chiquita me gustaba hacer las cosas que hacían todos, no me quería quedar atrás, se subían en los buses que pasaban de vez en cuando, irse a Cuenca en un bus era toda una verdadera aventura, y subirse y botarse y poder seguir corriendo. Yo hice así alguna Como vez. comúnmente se dice, pichoneando. Ya, y me caí de nuca y me rompí la cabeza encima de eso, aguanté, porque me ponían para la herida de la... Y el venir a Mártires del Calvario, no tiene idea lo que era venir al Mártires del Calvario en la época de Cuaresma. Toda la gente se reunía. En el teatro. Claro, en el teatro, toda la gente se reunían, viejos y grandes, a venir Mártir del Calvario. Y mami no le gustaba porque llorábamos, llegábamos con los ojos hinchados así, de ver el Mártir del Calvario. Usted se traslada a Charasol cuando su papá ya era alcalde. No, mi papá, claro, ya, o estaba encargado de la alcaldía, mi Y papá. en ese entonces, ¿cómo era? Por ejemplo, a veces, actualmente, no se le sube los humos a la autoridad, sino se le sube los humos a los familiares de la autoridad, No, jamás. hijos, ¿Qué pasa? hermanos, ¿Qué etcétera. pasa? Pero ¿cómo era en ese entonces, por ejemplo, decir, bueno, mi papá es el alcalde? Mi papá es el alcalde, era una gran responsabilidad porque papi tenía una cantidad de responsabilidades que inclusive la gente le criticaba. Yo me acuerdo que aquí en las 4 esquinas, cuando recién estaban haciendo las obras, yo tengo unas maravillosas fotos de mi papá, le hicieron como un montón de tierra con zigzags diciendo que la ciudad seguía siendo campo. O sea, papi hizo el Bartolomé Serrano, ¿verdad? Que el mercado Bartolomé Serrano, la cerámica era una cosa extraordinaria. En Chacapamba. No, primero era en el Parque de la Juventud. Ahí en la parte de abajo era. Entonces venían extranjeros, venían del gobierno y se les daba los jarrones de la cerámica, y trabajaban ahí los chicos en las vacaciones y les pagaban, ¿cuánto les sabrían pagar? 2 reales, 20 centavos, usted ni tiene idea qué son los 2 reales. Pero era una cosa espectacular lo de la cerámica. Después, ¿Y cómo se vivía con el papá siendo alcalde? ¿Qué momentos había? Por ejemplo, ahora lastimosamente por la inseguridad en la que vivimos, los familiares de las autoridades, hijos, hermanos, etcétera, los que les había mencionado, incluso hasta los amigos, se ven un poquito mermados, es decir, tienen miedo de decir, bueno, él es mi familiar, etcétera, precisamente por este temor, amenazas, etcétera, que hay. En ese entonces, ¿cómo era? No, pues era lo máximo, porque primero que yo crecí en un hogar en que mi papá y mi mamá nos enseñaban a amar a los demás, por su formación cristiana, por su formación amar a los demás, y nada de crecerse. Papi tenía menos tiempo, por supuesto que sí, pero mi mamá, pues con 7 hijos, ¿cómo se movía? Jugábamos en la alforja, la guerra de címbalos con las cosas de las papas, la guerra con las tuzas de las flechas. Yo me acuerdo de las tuzas de choque, las tuzas, pero así, cuando... Y de noche, y no había luz, no había agua, no había teléfonos, no había refrigeradora. Yo me acuerdo que mi papá hizo instalar un teléfono desde la casa que era así, llamábamos con manivela, y contestaban alcaldía de Azogues cuando había alguna emergencia, si no éramos prohibidos de tocar eso. Había la Petromax. Pero la noche era espectacular porque primero nos jalaban de las orejas para que ya vengamos a la casa porque no queríamos venir porque pasábamos jugando. Pero
era los reverberos, la cocina era de Queres, la cocina de Queres y la noche la sopita de feo, cabello de ángel y que las mariposas paguen la sopa. Y quitaba a la mamá y decía, ya salió, ahora sí siga comiendo. Ya la sopa está con carne. Entonces, es una experiencia de vida maravillosa, mi niñez, mi juventud. O sea, pese a que su papá era alcalde, de cierta manera, tenían las mismas necesidades que tenían otras personas. No, teníamos muchas necesidades. Ya le cuento, no teníamos luz, no teníamos agua. Mi mami tenía aguas tiernos, como se dice. Con vela o con el farol ese tiempo. Y el agua que llegaba eran chocolate de tierra y mami le cernía en un algodón. Yo me acuerdo impresionada de los algodones llenos de tierra, pero éramos felices, eran los carros de tabla, los cuentos de noche con los mayores, de la caja ronca, del chusalongo, por supuesto aterrados. Yo tenía un hermano que era terrible, mi hermano Javier, que desgraciadamente falleció en la pandemia. Él salía de la alfalfa, veíamos al diablo, y era él puesto una olla de barro, hecho huecos y con un papel periódico por dentro prendido, claro, salía. ¿Qué es lo más difícil que le tocó vivir con su papá siendo alcalde? Los pasquines, porque yo le veía a mi mamá que lloraba mucho. Mi mamá tuvo un primer matrimonio, mi mamá era divorciada, tuvo a mi hermana. Y en ese entonces en una ciudad no, tan... Pues, el ser divorciada un poco más y era ya quién sabe qué. Entonces eran los pasquines diciendo que Dios manda a no cometerás adulterio, ¿no es qué? Y yo me acuerdo que una vez hasta de unos miembros de un partido vinieron a apedrear la casa en... ¿De qué movimiento era su papá? ¿De qué partido era? Mi papá conservador. Mi papá era conservador. Mi papá fue un alcalde que estuvo 9 años en la alcaldía. Primero se hizo cargo y después ganó 2 elecciones seguidas. Mi papá fue 9 años alcalde. ¿Cómo eran en la segunda elección no tuvo contendor. No tuvo contendor. Y en la primera elección que gana por votación, ¿cómo era la campaña en ese entonces? Ya se puede imaginar, o sea, ya te digo, los pasquines es una cosa que, porque yo le veía a mi Pero madre. en ese entonces los pasquines eran ir a dejar en cada casa claro, o le botaban un papel. Ahora es por el teléfono, claro, un video, un audio, claro, etc. Entonces era terrible, mi madre lloraba porque el hecho de que se divorció y que no le fue bien en un primer matrimonio, mi madre fue una madre espectacular. Una madre espectacular, lo único que le digo. Lo más bonito de la etapa de su papá en la alcaldía, que le tocó vivir a usted. El que a veces, por ejemplo, llegaba Toshito Vargas, a veces llegaba el señor Cacho, ¿cómo se llamaba? Papá de Luxica, ¿cómo se llamaba? Vaya. Y llegaba y darnos una vuelta en el carro, a veces súbase. Y ahí hay una anécdota terrible, que una vez llegó una volqueta manejando el señor Jorge Rojas, y que suban a la paila todos los guambras, y todos los que estábamos ahí nos subimos, y mi hermano o alguien movió la palanca, pero no movió la palanca a cambio, sino movió la palanca de la... Que se levante la paila. De la paila, y toditos los guambras de cabeza, un alarido terrible y todo. Pero son experiencias de vida maravillosas, que mi mamá era una persona de emprendimientos, mi mamá tenía una máquina de tejer manualmente así, y hacía vestidos, ponía sus perlas y todo, y se vendía donde doña Anita Luisa Vega. Mi mamá, a pesar de tener tantos hijos, se dedicaba a hacer emprendimiento. Claro, debía haber estado loca con 7 que éramos de Salvas. Bueno, mi hermana, la primera, se casó bien pronto, mi hermana se casó a los 14 años, mi hermana Cecilia. Pero los que veníamos atrás, y sobre todo yo tenía a mi hermano Javier, que era hombre, y él tenía amigos varones de Charasol, pues el Jaime Reyes, toditos, el Ramiro Reyes, el Mago Reyes, qué sé yo, y yo quería hacer las cosas que hagan, subirse en los carros de tabla y todo, entonces... O sea, y disculpando el término, usted sí era machona también. Dicen. No, claro, me encantaba, o sea, ¿por qué no podía hacer? Si ellos podían manejar el carro de tabla, ¿por qué yo no podía hacerlo? Exacto. Entonces, hay veces que me peleaba con los Enrique Reyes, un día le pegué de guagua porque le trató mal a la Anita, porque era muy exigente, él era todo un muy machista ahora, como no le podríamos machista, decir. Sino el hermano mayor, no creo que machista, el hermano mayor. Y le acuerdo que nos fuimos a caminar por la línea y algo, que porque se ha demorado, claro, a mí no me podía decir, la Anita se puso medio molesto
Y yo me acuerdo que le metí su puñete, pero él aceptó gustoso el puñete. Y ahí mi papá va al directorio de la fábrica de cementos Huapán. Y nos trasladamos a la empresa Huapán, porque antes... O sea, de Charasol a vivir acá. Claro, en Huapán habían las villas de los gringos, que llegaron los franceses, los que construyeron Longuet, Rachá, construyeron todo eso, entonces tenían sus villas. ¿En qué parte de Huapán vivieron? En la parte, dentro de la empresa, abajo hay unas villas que después fueron las oficinas. Ahí vivía el doctor Cristóbal Cordero, Ignacio, el arquitecto García, todos los ejecutivos de la empresa con sus familias. Para mí fue la muerte la salida de Charasol a Huapán. Es que ya es ir a un lugar cerrado, sí, ¿no? Y era un entorno totalmente diferente. Teníamos o sea, prohibido... es como ahora los campamentos en las empresas cuando se ponen Exactamente, teníamos prohibido pasar a la fábrica. Teníamos prohibido pasar a la fábrica. Entonces, eso sí fue una experiencia dura. ¿Y a qué edad se traslada acá? Yo me traslado acá ya cuando prácticamente, me caso acá, ¿sabes? Porque nosotros vivimos hasta el último en Huapán, y cuando... No, por eso, a Huapán, ¿a qué edad se traslada? Yo tendría unos 15 años. ¿Y en qué colegio estaba estudiando? Ya ahí era el lío, que todos los hijos de los directivos de la Huapán iban a un colegio, me mandaron a un colegio primero fui a un colegio que se llamaba Americano, una experiencia maravillosa en Cuenca, y después a las Catalinas, y las monjitas eran bastante exageraditas y yo no era muy tranquila. Entonces, que la falda está muy alta, que nos bajan las faldas, que están pintadas, que nos limpian la cara. Entonces, las uñas, bueno, en ese entonces... Las uñas, sí, nos limpiaban las uñas. Entonces nosotros íbamos todos juntos y veníamos todos juntos. En esa época tengo, por ejemplo, el recuerdo de don Florencio Cajas. Pero, por ejemplo, ¿no le nació a usted decir, yo quiero quedarme en Azogues estudiando por todo el ambiente en el que vivía? Lo que pasa es que mis compañeros, mi hermano sí estudió aquí, estuvo en la escuela municipal, pero como que las mujercitas teníamos que irnos donde papá y mamá diga, a pesar de que en mi casa no había mucho. Pero usted a los 15 años estudia en Cuenca. Pero ida y vuelta. Yo no me quedaba. ¿Y en dónde estudió hasta los 14 años? No, pues, yo en Charasol estoy, pues, en la escuela de Charasol. Y después ya paso a la Huapán, no, pues ya me mandan ahí directo. Directamente a Cuenca. Ya me mandaron directamente a Cuenca. ¿Y qué se perdió, por ejemplo? ¿Qué sintió usted que se perdió en ese entonces, vivir esa juventud en plenitud aquí? Mis amigos, mis amigas, la naturaleza, el correr, el sentirle a la gente más cerca, era ya otro estilo de vida, y vivimos ahí unos 2 o 3 años, porque en la época de Velasco Barra, ya después de que mi papi cumplió los 8 o 9 años que tuvo de alcalde, fuimos allá, y papi ya es gerente de la Huapán. Bueno, primero hubieron otros gerentes, ya viene la dictadura militar, y nos sacan en volquetas fuera. Ahí nos sacaron a volquetas y todo. Yo me acuerdo que mi hermano Javier vivía en un departamento en Cuenca, y no teníamos a dónde ir, porque no teníamos casa. Era que mi papá, tantos años de la política y todo, no teníamos casa. No teníamos un bien. No teníamos ni terreno, nada. Nada, no teníamos nada. Y fuimos a vivir en el departamento de mi hermano, de estudiante. O sea, ¿vivían arrendando ustedes? Vivíamos arrendando. En la General Torres, donde vivía mi hermano Javier. En la General Torres y Bolívar. Ahí vivía mi hermano Javier, y nos metimos con las cosas amontonadas y todo lo demás. Ahí sube el Guillermo Rodríguez Lara, como el bombita, y va un señor Bravo, creo que es el que fue, Wilson Bravo creo que fue, no me acuerdo bien el nombre, gerente de la Huapán. Y licenciada, usted ya termina sus estudios y me voy a la Universidad de Cuenca. ¿Se va a la universidad en Cuenca mismo? Estatal de Cuenca. No, aquí no había universidad, no había posibilidades de nada. Yo quería seguir leyes, pero como que no era para mujeres ese tiempo leyes. Puro hombres, ¿qué hace ahí? Y todo lo demás. Yo entré al trabajo social. Yo soy trabajadora social, tengo una licenciatura de trabajo social, tengo un diplomado en género, gestión y políticas públicas, yo estudié en la Flaxo, y tengo una maestría en gerencia e innovaciones educativas.
Entonces, un día me encuentro con el doctor Claudio Malo González. Bueno, pero ya antes de eso viene el paro de las universidades. Claro, en esa época dura de paro. No, pues no paro. O sea, Velasco Ibarra cierra las universidades. Y entre esos estaba mi marido, pues no. ¿Y dónde le conoció a él? Ya le voy a contar. Bueno, primero cuando estábamos en Charasol, a los 15 años, él bajaba en un carro, en una ranchera, y se daba las vueltas. Yo tenía 14 años, él tenía 14 y yo 12 años. Entonces ya el enamorarme era hacernos subir a toda mi jorga de bambras y hacernos dar una vuelta. Y a usted adelante, pero. Claro, yo adelante, y se hacía para pegarse así un poquito y todo lo demás. y yo les metía en llevarnos hasta Biblián y darnos unos helados riquísimos que habían ahí. Entonces ya después, cuando me voy a la Huapán, ya viene la dictadura militar contra Velasco Ibarra, él se cierran las universidades, pues. Y mi marido, muy amigo de mi hermano, deciden hacer un viaje a la Argentina. Pero yo creo que era pretexto, más creo que era por verme, porque se iba todo el tiempo a la Huapán a programar el viaje a la Argentina con mi hermano Javier. Y no podían nomás entrar, porque la caseta, yo me acuerdo, ¿cómo es? Pues allá iban los guardianes, don Leopoldo Chachi, todo, llamaban primero a la casa, está aquí en la puerta, fulano de tal, se le puede dejar pasar. Dice, hasta aquí el señor Juan Castañer quiere verle al ingeniero, al señor Javier Jaramillo. Se entraban con el Lucho Mendieta, con el Pepe Ávila, creo que era, entre un grupo de gente que iban a programar un viaje a la Argentina, un rally, que iban a alquilar un carro, Papi Furioso, que cómo van a alquilar el carro, bueno, una cantidad de cosas de ese tipo. Pero yo creo que era para verme, porque ya a los 15 años, yo me acuerdo que me quedé suspensa. Porque era media rebelde y me dejaron suspensa en labores y él me hizo la... ¿Qué hizo, pero para...? Fue grave, yo sí creo que fue grave. Había una monja que era demasiadamente exagerada y que nos hablaba y que nos decía cosas, por ejemplo, hacía rezar, decía, Dios mío, ayúdales a estas chicas y todo, y abría los ojos. Y nos veía algunas y decía, claro que hay aquí descalaveradas, claro que hay cabezas huecas, claro que están pensando en el chapa de la esquina. De esquina nos empezó a insultar, y decía, oiga, ¿qué le pasa? Ya, bueno. Entonces alguna vez hacíamos semana de barridos, que ahora es imposible hacer que los chicos hagan semana de barridos porque es violar los derechos de los adolescentes, que por eso es que se vuelven niños de cristal. Entonces teníamos semanas de barrido en el colegio. Y esa semana que me tocaba mi barrido, ¿qué pasaría? Pues en la edad de la adolescencia, qué sé yo, alguna amiga contaba y que de ya yo medio lloraba y todo, y se para la monja. Y me dice, ¿por qué llora? Pues yo sé por qué llora, por machona está llorando. Y yo le digo, váyase, yo estaba con la escoba. Váyase, verá, madre fulanita, no puedo decirlo, le voy a dar con la escoba. Y me pierdo, pues, y golpeo así la escoba en el suelo. Y la monja arranca a correr. O sea, ahí viene la madre Graciela Malo, que era hermana de Claudio Malo González, no sé si usted que fue ministro. Y dice, no, a ver, yo sé que la madre en Escuantitas no estaba bien, pero te tengo que dejar suspensa en algo. Me dejan en labores. ¿Cuáles eran las labores? Ahí nos enseñaban a coser, nos enseñaban a costura, nos enseñaban a hacer chambras, nos enseñaban a todo, cosas que ahora ya no hay, ¿verdad? Por ejemplo, a una niña no pega un botón. Ahora hay la rápida, las nisqueras, niscuantos, o sea, no. Ciertas cosas, entonces ahí me dejaron suspensa. Entonces, como me quedé suspensa, no me hicieron ninguna fiesta de 15 años. Además que papi y mami no eran muy fiesteros. Y ahí le salva... El Juan me va a ver y dice, estoy haciendo una reunión de amigos, él vivía aquí en la Bolívar, dice, para hacerte tus 15 años. Entonces me voy, pero nada que ver, nada, o sea, ya muchas gracias. Ya, pero amigos de ese tiempo. Amigos de ese tiempo. Él era buen estudiante, él era una persona extraordinaria en disciplina, yo era medio revoltosa, entonces yo no le veía cómo íbamos a compaginar. Pero yo le digo, él iba a la Huapán, él iba a ver a mi hermano y todo lo demás. Entonces en el 71, yo soy reina de Sox. ¿Cómo se dio eso? A ver, era en el tiempo del bombita, ¿sí? De Guillermo Rodríguez Lara, perdón, de Guillermo Rodríguez Lara.
se hicieron grupos ciudadanos para auspiciar candidaturas. Ah, pero ese tiempo se elegía o no? Claro, se elegía. O sea, elección con votación. No. Porque hubo un tiempo que sí se eligió ahí era con votación. Pushki. Entonces, a mí me auspiciaba la fábrica Cemenzuapan. Mi mamá no quería oír, mi papá también decía que no. Bueno. ¿Con cuántos años fue reina usted? Mira, yo le cuento, pero primero fui reina del barrio norte, de aquí de la Travesía. Ya. Me hizo el elogio el doctor Segundo Serrano y mi caballero fue el doctor Virgilio Saquicela. Yo ahí tenía Saquicela Toledo. Sí, el papá. Yo ahí tenía unos 15 años, 16 tal vez, 16 ya me estoy quitando la edad, pero entonces, después de eso, cuando fui reina de ahí, entonces me van a proponer que sea candidata. Mi papá, ya digo, mi mamá no quería oír, pero hubo mucha presión de la fábrica Cemenzuapan. Organizaba el Club Rotario. No sé si se acuerda usted, bueno, usted es muy guau. El Club Rotario era una organización de... Bueno, hasta ahora existen los clubes rotarios. Ya, entonces el Club Rotario presidía Neptali Herrera, entonces hacen que quieren auspiciar. Entonces salimos de grupos y a mí me auspicia la fábrica Cemenzuapan. Entonces gané las elecciones, entonces no creo ni que gane por la más bonita, sino porque la Guapán estaba Moraima Molina y Sonia Flores. Las tres éramos candidatas. Pero las tres nos queríamos de una forma increíble, las tres íbamos a todo lado, yo gano las elecciones. Gano el reinado de Azogues, y yo me acuerdo que en ese tiempo el doctor Segundo Serrano era locutor, y él me hace la primera entrevista en la gobernación, y ahí tuvo un accidente un muchacho, Víctor Vázquez, hermano de Marcelo Vázquez, y me dicen que qué es lo que primero que pido al Rotario que haga en su obra, y yo pedí para la salud de él. Y después, en ese año, que fue el 71, el Club Rotario de Azogues se ganó el premio a nivel nacional, y no sé si internacional, porque equiparon toda la sala de pediatría del hospital Homero Castañer cuando se ganó. Y esa experiencia fue muy, muy especial para mí, porque me acerqué más a la gente, podía ver. Bueno, yo toda la vida he tenido deseos de participar. Yo fui candidata para presidenta del consejo estudiantil de mi colegio, después fui a la universidad, también fui candidata allá, pero mi madera y mi sangre era medio de resolver conflictos. Entonces me fui a trabajo social en la Universidad Estatal de Cuenca, en la Universidad de... Y ahí también coincide con el doctor Juan, porque él también estudia en la Universidad Estatal. No, pues pero ya en el 71, que fui reina de Azogues, ya estaba con el doctor Juanito Castañer. Ya se hicieron novios. O sea, claro, ¿no ve que salíamos siempre a todo? Era mi amiguito, me iba a ver si quieres irte por aquí, quieres irte por allá. Yo salía con él, entonces hasta que un día me dice, verás, Julieta, o cambian los planes, o esto se acaba, yo me estoy haciendo mucho daño. Que mi amigo me diga eso era terrible, y siempre nos burlamos porque yo le digo como vos quieras, y él interpreta lo que él quería interpretar, ya me coge la mano y todo lo demás, dije yo, allá que hice, bueno ya, entonces de ahí ya desde ese día fuimos enamorados, pero mi marido era celoso, yo me acuerdo que en la época del reinado de Azogues, no debe haber sido tan muy agradable, pues mi secretario no fue él, fue el secretario general de la Guapán, pues, el señor Rubén Abad Muñoz. Entonces, pero tenía que darse así, Entonces fue un reinado bastante largo, porque como era en época de la dictadura y las cosas cambiaban. No, y para mí la experiencia del día del desfile del 3 de noviembre fue fatal. Jorge Mogrovejo Calle, un artista, hace el carro alegórico en el que yo debía ir. Era un carro altísimo, para que usted tenga idea, yo no soy muy baja, yo iba dando las manos en el balcón. Ya, era un carro altísimo, pero un carro hermoso. Eran 3 margaritas así abiertas, yo iba arriba, más abajo Moraima y más abajo Sonia Flores. Iba mi edecán, que era un oficial, que es ahora el marido de la Sonia Flores. Sí, iba al lado mi edecán, pero le había advertido, o sea, eran como un graderío para subir. Y
le había advertido que queda feo, entonces que va a poner solo telas y que me haga bajar por los filos. Pero mi edecán, como estaba interesado en mi princesita, que era la Sodita Flores, se olvida de decir. Ya llegó a la calle Bolívar, ya estaba ahí Guillermo Rodríguez Lara, estaban las autoridades, que era Marcos Romero Heredia, estaba el doctor Bolsón y una cantidad más de autoridades ahí, y da la vuelta en la parte de la catedral que antes se daba la vuelta, pues ahora es que es tapada, da la vuelta y se para frente al municipio. Y mi viejito, mi padre, era un desesperado de que estaba pendiente de mí, o sea, teníamos una conexión con mi padre súper especial. Y no me dice, doy el paso, ¡troc! La tela, y me clavo de cabeza la corona por aquí, el cetro por allá, los zapatos por allá. Y encima de eso que papi no quería que la multitud me toque, no, yo le voy a coger, pero no me cogía, yo veía que me iba de cabeza a la calle, era adoquín figures. Entonces ahí me ayuda alguien, no sé quién, y me llevan a la alcaldía. Nada, pero yo lloraba mocos y babas, ¡qué vergüenza! La reina de Azogue se cayó del carro alegórico, lastimada las piernas, con sangre por aquí, con sangre por allá, y para el desfile el bombito. Guillermo Rodríguez Lara para el desfile, porque ya se hizo un escándalo, y yo no quería salir. Yo no voy a salir. Que el presidente te esté esperando, me importa un pepino que esté esperando cualquiera. Yo no voy a salir, ¡qué vergüenza, qué vergüenza! Se acerca mi santo padre, hijita linda, no seas malita. Dice, está parado el desfile. Y a mí qué me importa, papi, vea lo que yo estaba. No, dice, ya me seca las lágrimas, y secaba las lágrimas de una forma especial. Cogía el pañuelo, me ponía en los ojos y me soplaba. Entonces era un calorcito que sentía, digo, ya, papito. Me pongo la corona, coja, qué vergüenza. Me voy al lado del Guillermo Rodríguez Lara. Entonces me dice, él se pegó una tremenda caída, pero lo hizo medio así. Yo le digo, sí, pero peor sería su caída. Entonces él se ríe. Se acabó el desfile y de noche eran las fiestas de barrios. Pero claro, fiestas de barrios. Salíamos todo el mundo a las fiestas del barrio, todo el mundo festejábamos, nadie con temor de nada. Todo era, Azogues era una ciudad especial donde todo el mundo se conocía, todo el mundo se quería, independiente de la posición política, independiente de dónde está. Era una experiencia maravillosa. Y ya después de eso, voy a la universidad. Ya estaba en la universidad. A ver, egresé y me caso con el Juan. En el 74, fuimos 4 años enamorados. O sea, este año cumplen 50 años de casados. 50 años de matrimonio vamos a tener y nos seguimos amando, queriendo, al menos yo, no sé si él, no, mentira. Yo siento el día a día el amor y la ternura de mi marido. Y usted en realidad desde niña hasta la actualidad, lo que le decía cuando llegaba, rodeada de la política, indirectamente, su papá, luego el doctor Juan, últimamente su hijo, Homero. Mi suegro, y si le cuento de experiencia, también. Mi papá y mi suegro habían sido compañeros. ¿Qué se iban a imaginar? Jamás en el colegio, en el Benigno Malo, que iban a ser consuegros, jamás. Y me contaba mi marido que cuando hizo la fiesta, mi abuelo, Aurelio Jaramillo, le llevó a un salón a papi, y mi suegro se regresaba a la casa porque no sé si no lo iban a hacer, y mi abuelo le dijo, no, festejemos juntos. Y después de senadores, pues, estuvieron juntos, pero nada que ver. Ya después es que nos hicimos novios, 4 años enamorados, me casé en el 74, toda una vida juntos. Nos seguimos viendo con mucho amor, ternura y respeto. Yo no invado, o sea, claro que discutimos, no es que todos colores de rosa, a veces sugerencias mías, sugerencias de él, pero la invasión, o sea, la democracia empieza por la casa. Yo creo que en mi casa hay democracia, inclusive en elecciones, yo le conté hace un rato, cada quien respetamos la decisión. Claro que se manda uno unas cuñitas para que voten para que persona que uno quiere, pero esa es la parte. De ahí tuvimos 4 hijos. Mi suegro murió a los 3 meses que nos casamos. Murió Homero Castañer. A los 50 años. O sea, mi hijo, mi Homero, no le conoce a su abuelo. ¿Y de quién fue la idea de ponerle Homero? ¿De usted o de...? Mi hijo se iba a llamar Juan Carlos.
Pero cuando ya muere mi suegro, el padre Marco Martínez, un padre que está en Turi, y creo que mi suegra también por ahí, o sea, decían que Homero, entonces yo quería ponerle Juan Homero, pero querían, Juan Homero no queda, y pongámosle Javier Homero, y no me gustaba mucho Javier Homero, porque una vez inclusive una señora me dijo, perdone una pregunta, ¿por qué su primer hijo es Homero y los demás son Castañer? Javier Homero. Entonces yo riéndome le dije, ¿por qué tuve antes de casarme? Ja, 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 yo soy así ocurriente. No, entonces mi hijo es Homero, y él es muy orgulloso de llevar él. Mi suegro era un ser maravilloso, un ser, y me quería mucho, Y cuando su marido decide incursionar en la política, ¿usted le apoyó también o a ver, tuvo reparos? El Juan incursionó en la política creo que desde que nació. Exacto. Y le acompañaba a mi suegro a las campañas, él iba con mi papá y ahí se conoció con mi hermano Javier y todo lo demás. No, o sea, el asunto de incursionar en la política por parte de mi marido, esa es una historia, ya le digo, esta es la primera parte que le cuento de mi vida, luego viene mi vida pública, que fue él se hizo cargo del Partido Conservador, porque mi suegro ya no había. Sí, nos contaba que andaba con la camioneta pegando con la cola. Camioneta, con cola, con el Aníbal Vázquez, con mi hermano Javier. Y en mi casa no les gustaba mucho la participación política a mi papi, pero papi era un político. Y lo cierto es que cuando decidió incursionar, que incursionó, verá que yo egresé y me gradué a los 14 años de egresada porque tuve hijos tras hijos. Lo primero que tenía yo es hijos, 4 hijos. Primero se graduó de madre y después de trabajadora. A ver, yo nunca descuidé mi vida de realización personal, no. Pero en la época que tenía que ser madre, tuve 4 hijos seguidos. Tuve 4 hijos seguidos, que le doy gracias a Dios. 10 nietos, y esta semana fui bisnieta. Tengo un bisnieto. Mi hijo Juan Diego se casó de 19 años, mi segundo hijo. Y esto digo para que no me crean muy viejita. No, mentira. Y ya tengo un bisnieto, Nicolás Emiliano. Entonces fui madre, sí, realmente fui madre. E inclusive en las campañas de mi marido salíamos en la camioneta, yo con mis hijos y mis hijos con banderas y todo lo demás apoyando. Lo interesante de aquí es que el Juan salía por un lado y yo salía por otro lado. Y Dios mediante, la gente nos recibía con mucho afecto. Después viene mi participación política, que eso sí fue una cosa que se dio. Ayer noche nomás conversábamos con mi marido. Mi marido iba a ser el candidato. ¿A la alcaldía? No, a la diputación, pero ya por un asunto de que las fechas, que la renuncia, que ni cuántos, no fue. No coincidieron las fechas. No fue. Y ahí viene la estructuración de las listas porque el Partido Conservador, ¿cómo no iba a tener listas? Imposible. Entonces yo le vi a mi marido muy angustiado porque una persona que ya ofreció ser candidato en la época de Sixto, después se dio para atrás, entonces ahí le hacen otras listas con Padrón, el señor Padrón de Cañar, Pancho León, y yo le digo a mi marido, si me necesitas mi nombre, aquí está. Y mi marido me abraza. Dice, ¿en serio me estás diciendo? Sí, me dijo, hazlo. Entonces yo salgo como candidata a concejal, pero sin alcalde. Esa época era el doctor Segundo Serrano, creo. Y trabajé bastante y trabajamos bastante y gano las elecciones, pero gano con una votación que si quería ser alcalde yo hubiera ganado las elecciones de alcalde en esa época. Soy concejal de Azogues, en el 92. Del 92 al 94. Al 96. Al 96. Entonces, soy concejal. Y era la primera vez que llegaba una mujer al Consejo Municipal. Allá anteriormente el Partido Conservador había tenido, el primer partido que incluyó mujeres en listas, había tenido candidatas, pero no ganaron. En esa época gané yo, pero yo sin alcalde. Entonces, yo llegué a un consejo. La única mujer en ese entonces. La única mujer y la primera concejal de Azogues.
inclusive por mi votación, por la votación que yo tuve. Yo fui jefa política ad honorem y tuve una votación increíblemente buena. ¿Y qué hacía? ¿Y ya había machismo en ese entonces? ¿Quién me va a decir que había machismo? Por supuesto, yo creo que siempre a mí me impresiona algo, que en un discurso de una autoridad decía que era un orgullo para Sogues tener la primera mujer concejal. Yo estaba en minoría. Y habían armado las cosas de tal forma. Pero igual, o sea, fue una experiencia enriquecedora porque algo se tenía que hacer. Entonces nosotros hicimos con el arquitecto Sixto Durán Ballén la Orquesta Juvenil Municipal, que fue una cosa realmente extraordinaria. Entonces se compraron unos instrumentos que eran de otros países, que costó 125 millones al gobierno, y le dio al municipio de Sogues, por supuesto, instrumentos, porque si dejaban que compren, quién sabe qué hubiera pasado. Y fuimos con los chicos. Y ahí con la asesoría externa de su marido también en la concejalía. No, pues verá, o sea, asesoría, él a mí y yo a él. Exacto. O sea, porque cuando él me dice algo, yo digo, yo no estoy de acuerdo, y cuando, sí, o sea, nos complementamos. Yo creo que sí. O sea, él fue un puntal para mí especial, porque hacemos la banda orquesta municipal. Nos fuimos con casi 40 chicos, adolescentes, a Quito en unas vacaciones, y ahí les daban clases en el Sinamune, se llamaba, con el maestro Edgar Palacios, que era lojano, que él tenía una banda orquesta con niños ciegos, sordos, con necesidades especiales. Y los chicos aprendieron a tocar, y vinimos acá, y se presentó la banda orquesta juvenil, que creyeron que nunca lo iba a hacer solita, que iba a poder hacer, imposible. Y fue el doctor Marcelo Matute, por parte del municipio, por temporada civil, y la Silvita Rojas, que me acompañó, profesora de Luis Cordello. Ella se fue con todos los chicos, y ellos se hospedaron en el cuartel de los ingenieros del ejército, en el Valle de los Chillos. ¿Se imagina lo que era la responsabilidad? Yo llevarnos 40 chicos, íbamos con mi marido, y ellos dieron de comer y todo. Y fue ya el estreno de ellos en la Catedral de Azogues. Ahí vino delegado del presidente, el ministro de Obras Públicas, el doctor ingeniero Corral se llamaba, no me acuerdo, bueno, él vino acá y fue un acto espectacular en la Catedral de Azogues. Y ahí a la par usted ya se vincula al tema educativo, ¿no? No, yo me vinculo a la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, porque nos localizamos las mujeres del Ecuador con el auspicio del Yula Cercadel, y hacemos la primera reunión en Charasol de todas las mujeres concejalas del Ecuador, para unificar criterios, para unificar apoyos, para unificar todos, y soy presidenta fundadora de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador. No, yo ya en esa época estuve en el Colegio Juan Bautista Vázquez, yo estoy desde el 83. Y una de las épocas más duras que le tocó vivir es cuando precisamente en 2005-2006 se dan estos cambios en los rectorados, y le decía precisamente de que lastimosamente los colegios emblemáticos empiezan a caer en estas movilizaciones, porque empiezan los cambios de autoridades, entre ellos usted en el Juan Bautista Vázquez y la licenciada Betsabe en el técnico. Antes de contarle eso, yo creo que en la parte de mi vida pública hay una cosa muy importante que ustedes no deben saber y que es importante que sepan. Diálogo 21 era un organismo auspiciado por los SAID y que tenía como por PNUD o los USAID, no me acuerdo muy bien, esquinas para diálogo. Nosotros fuimos parte de la construcción de la ley y el reglamento de las juntas parroquiales. Yo me vinculé con todas las juntas parroquiales y las juntas parroquiales fueron capacitadas en todo sentido, y ahí fue una lucha para que ellos puedan tener su presupuesto propio, y en la lucha de mujeres también, porque en la ley yo fui después vocal del tribunal, fui vicepresidenta del tribunal electoral, ahí fue la lucha por las listas con alternabilidad para paridad.
Y siempre me decían, ¿por qué solo un porcentaje? Porque así se empieza, esperemos nomás. Entonces ya, pero yo seguía en el Juan Bautista Vázquez, porque antes los concejales ganábamos dietas. Según las sesiones de las que vayan. Sí, e igual en el Tribunal Electoral yo seguía. Yo trabajé en el departamento antes se llamaba Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, de orientación vocacional se llamaba. Orientación vocacional. Ahí trabajé con Manuel Torres, Rolando Figueroa, desde el 83, el Juan Bautista es mi vida. Pero yo fui después de la doctora Betsa Beulia, yo participé... No, pero eran casi contemporáneos los problemas que habían. Porque yo me acuerdo que estaba entre el técnico y el Juan Bautista Vázquez. A ver, yo le apoyé a la doctora Betsa Beulia. Exacto, yo le apoyé, y mi mamá no. decía, ya ándate al técnico, que ya el técnico está más tranquilo que el Juan Bautista. No, pero en esa época era por otras cosas los problemas, no era por mi rectorado. Ese había pero le tocó enfrentar situaciones así. Yo apoyé a la doctora Betsa Beulia porque ella ganó un concurso, era su derecho, y decidieron que no querían, y no me parecía justo que decidieron porque decidieron, o sea, si una persona participa en un concurso y gana un concurso, es un derecho a asumir, y no le dejaron nunca asumir. Yo peleé por eso y estoy convencida que ella tenía que ser en ese. Bueno, eso dio lugar hasta que muchos profesores que usted sabe que estudiaron en el técnico, o sea, me dejen hasta de saludar, pero ya ahora ya saludan amablemente. Entonces, después participé, yo participo en el concurso del Juan Bautista Vázquez un poco antes de que sea la presidencia de Rafael Correa, un poco 2005, antes, sí. 2004-2005. Yo fui el 2006. Entonces yo participo en un concurso, pero tuve problemas terribles, porque una mujer, que era en ese tiempo directora de educación, no quería que sea yo, o sea, simplemente no quería que sea yo, pero yo había ganado un concurso. Y tuve una experiencia bien fuerte con el ministro de Educación en ese tiempo, Vallejo creo que era, no me acuerdo el nombre, que en la mesa cuando los padres de familia le planteaban, decía, yo de esa señora no quiero saber nada. Yo le dije, perdóneme, ¿por qué no quiere saber nada de mí? Soy yo, ¿yo qué le he hecho? Le dije, yo no sé cómo va a ser, pero yo gané un concurso y usted todavía no era ministro. Entonces ahí me dieron el rectorado, no me dieron, me gané el rectorado del Juan Bautista Vázquez, es una época muy difícil, porque los chicos estaban acostumbrados a hacer lo que querían. Pero ya no tanto, o sea, porque desde los del técnico les iban a sacar, entre esos, Sarmiento iba a sacarles a los estudiantes del Juan Bautista Vázquez. Robert Sarmiento, a veces yo les decía, usted les iba a sacar, bueno. Pero me refiero que, por ejemplo, desde el 2006 hasta acá ya no ha habido esos paros estudiantiles. Bueno, en el 2006... Lo que pasa es que también, o sea, yo no sé, los liderazgos también... Se han ido bajando. Yo no sé por qué realmente. Entonces, yo asumí hasta el 2010, yo me volví a presentar al rectorado a un concurso porque tuve presión, mi marido decía, no sé si convenga, bueno, pero es lo que te parece que... Y ahí sí, me escondieron los papeles. Hice todas las etapas del concurso, todas. Y me escondieron los papeles, o sea, nunca dieron los resultados de quién fue el ganador, y le encargaron el rectorado a la persona que participó conmigo en el rectorado. Entonces yo volví, porque esa formación que tenemos. ¿A dónde era mi departamento de consejería estudiantil, que fue el espacio más maravilloso de mi vida? Ahora el DESE. El DESE. Porque uno de los chicos y de las chicas aprenden tanto, y a esos chicos que a veces les enseñaban... Y ahí creo que en el colegio ese departamento es el fundamental, porque les dan primero, a ver, luego te gradúas de aquí, ¿qué quieres hacer? En la casa, si tienes problemas, ¿qué problemas tienes? Si tienes algún problema como profesor, cuéntanos. Ese es uno de los más importantes. Y sobre todo... a los chicos problemas, a los chicos que eran estos. ¿Por qué haces esto? No, yo sabía que ellos había que tratarles de diferente forma, por mi experiencia de vida, por mi experiencia en el DS, qué sé yo. Y yo tengo unos recuerdos maravillosos. Yo me acuerdo que un día se me dañó el carro en la calle, en la Bolívar. Le dicen toditos, alzar el carro, me ayudaron a cambiar las llantas, esas cosas. Y ahora están en la fiscalía, y ahora están en las cortes, ahora están en diferentes partes de la actividad pública, nuestros guaguas a los que yo les veo y les digo, ¿cómo me hace verte que tú, al haber sido un chico que según tú era el problema, ahora eres un excelente ciudadano? Y a veces es lo contrario, ¿no? Los chicos que supuestamente eran los tranquilos, los aplicados, muchas veces... Es que ser tranquilos y aplicados no es todo. Yo conocí a una chica que fue medalla de oro y que fracasó en las diferentes cosas de la vida. Yo creo que hay etapas en la adolescencia
es la mejor etapa de la vida. Y dicen, adolece ¿de qué? Pues no adolece de nada, o sea, es una etapa de la vida que los chicos están formándose, y sobre todo es una experiencia de vida que nunca más van a tener, porque ya después viene la universidad, también una experiencia bonita, qué sé yo, pero ya es diferente, entonces eso le cuento. Esa es más o menos mi historia en la vida pública. Y justo estamos a tiempo para poder finalizar. Licenciada, yo le agradezco mucho por este diálogo. Nos faltó muchas cosas que hablar, pero le agradezco mucho por haberse dado y tomado su tiempo por compartir con nosotros. No, Álvaro, yo muchas gracias a usted. Quiero aprovechar este espacio para mandarles un abrazo fraterno a todos mis compañeros del Juan Bautista Vázquez, a todas mis amigas, amigos, especialmente a mi marido, a mis hijos, que son los gestores del amor que siento a la sociedad y todo lo demás. Doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad de ser esposa, del amor de mi vida, tener los hijos que tengo, y sobre todo poder seguir abrazando con la gente, porque en nuestra trayectoria de vida solo hay afecto, cariño y no hay nada sucio, todo es limpio, manos limpios, corazón tranquilo. Muchísimas gracias a la Álvaro, licenciada muchas Julieta gracias Jaramillo. a usted. Gracias a todos ustedes, que tengan una buena noche. A todos ustedes, gracias.